Pero el Concilio de Constantinopla, al ver que esta problemática no se estaba solucionando, pasaron varios años, desde el 325 al 381, y el arrianismo no desaparecía. Muchos no aceptaban realmente el concilio. Aunque Arrio fue expulsado después cuando los emperadores arrianos entraron al poder, Arrio regresa y el que me expulsan es Atanasio, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo hubo las persecuciones. No, porque creo que un hijo de Constantino, ¿no? Se vuelve arriano. Sí, Constancio, precisamente, Constancio, cuando el cristianismo despierta, dice Eusebio, despertamos y nos dimos cuenta que un emperador arriano había llegado al poder. Entonces hay complicaciones. A veces nosotros creemos, a veces, desgraciadamente en Facebook hacemos un post y creemos que toda la cristiandad va a decir sí, amén. No. La cristiandad de Nicea fue difícil que aceptaran el concilio. Eusebio de Cesarea aún decía, como, bueno, hay un problema, o sea, si es semejante, es igual al Padre, pero eso no me ayuda a contrarrestar la herejía de Sabelio, porque la herejía de Sabelio seguía impregnada en la iglesia. O sea, porque, bueno, es igual a Dios, pues el Padre se convierte en el Hijo. Y había una problemática ahí. Pero el Concilio de Constantinopla trata, ahora un emperador cristiano, realmente Teodosio, fue el que convoca este concilio, y Teodosio era más de prohibir la herejía y prohibir, o sea, de atacar la herejía con el poder político y el paganismo. Constantino era un poco más flexible y Teodosio no. Entonces dice, bueno, hay herejías, hay problemas que están ocasionando el imperio y sobre todo sobre la persona y sobre el Dios del imperio, que es Cristo. Vamos a definir, y se hace el concilio de Constantinopla, donde se ataca una doctrina que también ya estaba gestándose en la iglesia, que es el apolinarismo. ¿Qué es esto del apolinarismo? Bueno, es una doctrina donde enseña que el cuerpo humano de Cristo, dentro de, estaba la divinidad, como si Cristo no tuviera alma humana, y ese es un problema, ¿no? El Concilio de Calcedonia llega a esta definición, que yo sé que ustedes la han escuchado: perfectamente hombre y perfectamente Dios. Perfectamente hombre y perfectamente Dios. ¿Y qué significa esto, que sea perfectamente hombre? Que tiene la misma constitución que tú y que yo, tiene un alma humana, un alma racional humana, perfectamente divino, tiene el poder de la divinidad, la gloria, en él habita la plenitud de la deidad. Pero el apolinarismo hacía de Cristo un semidios, es humano, pero dentro de él, de su alma, está el verbo, ¿no? Y esa es una de las doctrinas. Fue como un envase, así como una taza, y dentro estaba exactamente. Es como, y de hecho muchos llegaban a hacer, bueno, no sé si les toca a ustedes, pero cuando evangelizaban, y Cristo se hizo hombre, y echaban el agua en un vaso. No, eso es apolinarismo. No, o sea, estamos hablando de que el concilio llega a esa definición, la definición de que es perfectamente hombre, y eso es muy importante para nosotros entender la constitución de Cristo, entender su perfección como Dios y su perfección como hombre. Él era completamente hombre, era un representante totalmente de nosotros. Tenía todas nuestras deficiencias, hablando de capacidades humanas. Y Cristo, pues el concilio de Constantinopla, es el concilio de Constantinopla, del que estoy hablando, define todos estos aspectos, donde muchos teólogos se juntaron, como Gregorio de Nacianceno y otros grandes teólogos, que tratan de mostrar la divinidad del Espíritu Santo. Ahí es donde se agrega en el concilio de Constantinopla, que es el credo niceno constantinopolitano, donde se agrega: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. No sé si lo hayan leído. Claro. Ahí es donde se puede ver la definición de que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y es lo que el concilio llega, cosa que el Espíritu Santo había sido como ignorado, ¿verdad? Pero bueno, el concilio de Éfeso, del año 431, aquí la herejía a contrarrestar es el nestorianismo. ¿Y qué es esta doctrina del nestorianismo? Bueno, había dos términos que son polémicos, que uno es cristotocos y uno es teotocos. Ajá. Si ustedes se fijan, algo que les quisiera comentar, los concilios ecuménicos fueron hechos en griego, o sea, fueron escritos en griego, ¿verdad? Ese fue el lenguaje
de los concilios, no era latín, era griego. Y Cristotocos, ¿qué significa Cristotocos? Que María es la paridora de solamente la humanidad de Cristo. Pero eso trae un problema, y es la gran polémica de ahora. El problema era que al decir que María paría solamente el cuerpo humano de Cristo, conforme al lenguaje de la doctrina de Nestorio, hacía separación de dos personas, es decir, que en Cristo había dos personas. En Cristo estaba el verbo y estaba la humanidad, y eran dos personas. Entonces, un obispo llamado Cirilo de Alejandría, y de hecho Nestorio era de Antioquía, si se fijan, como había mencionado al principio, Antioquía era la generadora de muchas herejías, y Cirilo de Alejandría dice, no, el término correcto es Theotokos, madre de Dios, porque el santo ser que nace de María la Virgen es Dios hecho hombre. Entonces, pero hay un problema de lenguaje, dicen algunos, bueno, pero ¿qué significa eso? Si María da la plenitud de Dios, no. El punto era afirmar que en Cristo había dos naturalezas, una sola persona. Es decir, que cuando Cristo nace, nace con la divinidad, nace con la humanidad, como persona, ¿verdad? Y esa es la protección que se llevó con esa doctrina y con el término madre de Dios, que no era cuestión mariológica, porque mucha gente dice, no, es que no es cierto, María no es la madre de Dios, María es la madre del cuerpo físico de Cristo, y están haciendo nestorianismo ahí, están definiendo las cosas como nestorianismo. Pero Theotokos es que el santo ser que nace, que es Cristo, tiene las dos naturalezas. Por eso, Cristo es totalmente hombre y totalmente Dios. No se puede separar y decir que cuando nace no nace con la divinidad, nace con la divinidad, nace con la humanidad. Entonces esa fue la finalidad de este término, ¿no? María, Madre de Dios. O sea, no hagamos separación. De hecho, los santos credos, el que dicen, no hay separación, hay una unidad, y ustedes sabrán que es la definición de la unión hipostática. Hay unidad. No se pueden separar. No podemos separar en ningún momento la divinidad del Señor, en ningún momento, ni aún en su muerte. La divinidad estuvo siempre unida con la humanidad. No hay separación, pero no se separan, no se confunden. No hay confusión, o sea, no se puede confundir. Solamente la distinguimos. Sí, exactamente. O sea, no puedes confundir eso. Unidas e indivisibles. Exactamente, unidas e indivisibles. No se pueden dividir. Están unidas, pero no se confunden. O sea, no puede decir como algunos erróneamente charlaba con una persona y decía, bueno, es que a Cristo no le dolió los clavos en la cruz porque es Dios. No. Ahí su humanidad era la que estaba siendo martirizada. Y aun cuando decimos, ¿quién murió en la cruz? ¿Dios murió en la cruz? Y ahí entra mucha polémica y alguno afirma, sí, Dios murió en la cruz. ¿Cómo es posible que Dios muera en la cruz? Muere, pero en su naturaleza humana. Pero Él es Dios, o sea, no podemos hacer separación y decir que Cristo no es Dios o que no hay Dios en Él. No, eso es una herejía, de hecho eso es un nestorianismo.